Muy bien, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Esta tarde nos convoca a esta actividad, esta jornada sobre el derecho de los y las adolescentes sin cuidados parentales a un egreso asistido, que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales junto con el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción y la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte. Para dar comienzo, a la actividad, vamos a escuchar ahora a la doctora Claudia Portillo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos mucho la presencia en la actividad. Quería agradecerle por sobre todo la aceptación a la invitación que le hicimos a participar, a la doctora Carolina Videta, al doctor Miguel Aguilera, representante del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, y a María Alegre, funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. También a Belén Logercio, que hoy va a estar con nosotros moderando la actividad. Como les decía Camilo, esta es una actividad organizada en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales, el Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción y la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales. Y la idea es seguir trabajando distintas alternativas, distintas herramientas para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que cada uno de los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires tiene a cargo. Cada uno de los juzgados ha tratado de implementar diferentes estrategias, pero lo que entendíamos necesario era poner en común diferentes prácticas en el marco de este necesario acompañamiento al egreso de los niños más grandes, de los adolescentes, de los jóvenes que están a cargo de los juzgados de familia. Por eso nos pareció atinado buscar a diferentes referentes que nos pudieran dar cuenta de la esencia del programa de acompañamiento, de cómo se viene trabajando e implementando en la provincia de Buenos Aires y de cómo desde hace años viene implementando el Ministerio Público el sistema Sostén y el acompañamiento también a estos jóvenes que se hace desde el Ministerio Público. Bueno, le paso la palabra a Belén y vuelvo a agradecerles a todos y a todas la presencia, pero sobre todo a aquellos 3 expositores que vamos a tener el gusto de escuchar hoy. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes en el día de hoy, sobre todo a los expositores y expositoras por acompañarnos. Me parece que esto que decía Claudia es fundamental, que podamos capacitarnos y determinar qué herramientas tenemos y contamos para nuestra labor diaria. Hoy por hoy, la complejidad de la situación en la que se encuentran los adolescentes merece este tipo de actividades, merece que nos sentemos y podamos debatir y tratar de conocer y establecer buenas prácticas que nos hagan poder subsanar estas intervenciones, siempre teniendo en cuenta la mejor situación de los adolescentes. No quiero quitarles el tiempo que es de los expositores, del expositor y las expositoras, así que bueno, en principio va a disertar. Antes de esto, perdón, los disertantes, por una cuestión de orden, me parece que sería interesante que las preguntas que ustedes quieran hacer las puedan subir al chat. Yo voy a tomar nota o vamos a abrir al finalizar el debate para que puedan hacerse esas preguntas, así podemos conservar un mejor orden y no interrumpimos aquellos que nos van a contar hoy de sus experiencias. En principio va a estar Carolina Videta con nosotros, que es abogada, especialista en Derecho de Familia de la UBA, becaria doctoral de la UBACIT, participó en la sanción de la ley de egreso, creó y coordina la primera diplomatura interdisciplinaria en adopciones en el país, en la universidad, en la UAI, trabaja con niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales, tanto en España como en África, es docente de la Facultad de Derecho de la UBA y capacitadora. Ha escrito y coordinado diferentes obras sobre derechos de las familias y bueno, hoy tenemos el placer de escucharla. Carolina, tenés la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias Belén por la presentación, gracias a Claudia Portillo por la invitación.
y a todas y todos por estar ahí en esta jornada que celebro y un poco me emociona. Voy a confesar que podamos estar hablando de un tema que en lo personal me preocupa y me ocupa muchísimo hace muchos años, así que bueno, desde ese lugar mi idea es, no sé si ya está el Power para compartir por ahí. Preparé una presentación en PowerPoint y la organicé, digamos, en algún punto. Primero, contando un poco qué es la ley de egreso asistido, en qué consiste el programa, no sé si todos y todas lo conocen, entonces un poco para, bueno, eso, darlo a conocer. Y después, ahí sí, ya lo veo, perfecto. Y después también presentar algunos datos, ya que hace 4 años que tenemos la creación de este programa, bueno, de cuál es el estado de implementación, a raíz de un informe que presentó la CENAF, que es el órgano de aplicación de esta ley a nivel nacional, y después también presentar algunos datos de una investigación mía personal, de parte de mi tesis doctoral, que es sobre sin cuidados parentales, porque bueno, soy investigadora y siempre estoy como preocupada en saber cuál es el nexo que hay entre el derecho y la realidad, ¿no? Y los números siempre son importantes para saber en qué situación estamos, para visibilizar el problema, para ver dónde habrá que hacer los ajustes y cuáles son los desafíos a futuro. Así que bueno, un poco esa va a ser mi presentación. Me voy a poner el tiempo para no pasarme. Bueno, muy bien. Arranco entonces. Cualquier cosa, después obviamente quedo abierta para preguntas y demás. Como una primera pregunta disparadora y para ir más de lo general a lo particular, parto de hacerme esta pregunta de si es lo mismo ser niño, ser adolescente, que ser un adulto. Y para eso cito a la opinión consultiva número 17, digamos por demás conocida por todos, porque justamente habla del estatus jurídico de niños, niñas y adolescentes, y nos dice que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se discriminatorio, sino que por el contrario sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos por las personas menores de edad, ¿no? Y acá esto es lo que me interesa rescatar. El ejercicio de derechos, la capacidad de ejercicio de derechos que tienen las personas menores de edad. Obviamente partimos de la base de entender que son sujetos de derecho, y esto que lo decimos hasta el hartazgo, simplemente vemos cómo en la práctica todavía este paradigma, que ya hace más de 30 años que lo tenemos, cómo todavía cuesta instaurarlo, ¿no? Einstein decía, es más fácil desarmar un prejuicio, un átomo que un prejuicio, ¿no? Y en este punto me parece que todavía nos falta mucho camino por recorrer, si bien hemos avanzado un montón, en reconocerlos como verdaderos sujetos de derechos con una participación activa en todo lo que hace, no solo a su vida, sino también al ejercicio de derechos. Obviamente partimos de una idea de base que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Siempre que hablamos de personas menores de edad, hablamos de sujetos vulnerables. Y también acá traigo a colación un concepto que si bien nace de los feminismos, que es la interseccionalidad, cada vez también va derramando, digamos, esta mirada mucho más compleja para adoptar abordajes mucho más integrales, también cuando estamos en presencia de niños, niñas y adolescentes, porque no es lo mismo si yo digo un niño o un adolescente que si digo un niño o un adolescente sin cuidado parental. Como tampoco es lo mismo si yo digo un niño, un adolescente sin cuidado parental con alguna cuestión de salud mental. Es decir, cómo se puede ir complejizando la situación en un mismo niño, en un mismo adolescente, en función de distintas capas de vulnerabilidad, que si yo no las tengo en cuenta en los abordajes, no voy a hacer un abordaje correcto, no voy a hacer un abordaje integral como, digamos, se merece esa situación. Con lo cual acá también me parece que esta mirada interseccional la tenemos que empezar a tomar cada vez más en todos los abordajes. Partimos, por supuesto, de esta idea de las medidas especiales de protección que tienen razón de esa vulnerabilidad y por ese plus de derechos para equiparar de algún punto, en algún punto esa desigualdad inicial al ser personas menores de edad. Con lo cual está claro que no es lo mismo ser niño que ser adolescente, ¿no? Y entonces, ahora la segunda pregunta que me hago es si es lo mismo ser niño o niña que ser adolescente. Y acá tampoco, digamos, encuentro una respuesta que diga,
que es efectivamente lo mismo, ¿sí? Vemos cómo empezamos a distinguir, no es lo mismo ser niño que ser adulto, no es lo mismo que ser niño que ser adolescente. Ya lo dijo el Código Civil en el artículo 25, cuando incorpora efectivamente la categoría jurídica de adolescentes, reconociéndoles efectos propios, ¿sí? Todo auspiciado, ¿por qué? Por este principio constitucional, convencional de la autonomía progresiva. Este es un principio que está calando absolutamente hondo en todo el ordenamiento jurídico nacional, digamos, en cualquier cuestión donde haya personas menores de edad presentes. Y si hablamos de adolescentes, aún más tenemos que tener en cuenta esta autonomía progresiva. No es porque solo aplica a adolescentes, pero sí es evidente que en la adolescencia, por la edad y el grado de madurez, este principio va a tener una preponderancia mucho mayor que en el caso de niñas o de niños. Y en esto, este principio de la autonomía progresiva también lo tenemos que enlazar con el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que nos habla de preparar a los niños para una vida independiente en sociedad. Justamente esa autonomía, que tengas o no tengas cuidado parental, se adquiere a los 18 años con la plena capacidad civil, no es de un día para otro, es un proceso, justamente es progresivo. Entonces, claramente, cuando no hay progenitores para, digamos, poder acompañar el desarrollo de esa autonomía, la responsabilidad le cabe al Estado, sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué centrarnos en los adolescentes? Acá, digamos, traigo a colación la observación general número 20 del Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Que justamente se refiere a la efectividad de los derechos durante la adolescencia, porque entiende que la adolescencia es un periodo de la vida sumamente importante en el que todas las inversiones que hayamos hecho, si no le damos bolilla o no prestamos atención específicamente en el periodo de la adolescencia, es en vano cualquier intervención. ¿Por qué? Porque la adolescencia es el periodo de la vida que nos permite en algún punto contrarrestar las cuestiones negativas que haya habido durante la infancia y a su vez dotar de recursos, ¿sí? De posibilidades ¿para qué? Para el futuro, para desarrollar, digamos, un propio proyecto de vida. De allí que este periodo de la vida de la adolescencia, en el que hoy nos vamos a centrar específicamente, tenga una trascendencia especial, digamos, con efectos, digamos, del pasado que puedo solucionar, incluso con proyección para el futuro. Y otra pregunta me hago, ¿es lo mismo ser adolescente con cuidado parental que ser un adolescente sin cuidado parental? Y otra vez la respuesta negativa se impone. ¿Por qué? Lo dijo la observación general número 20 también del Comité de los Derechos del Niño, que hay pruebas contundentes de que permanecer durante estancias prolongadas en el sistema de cuidados alternativos tiene un impacto desfavorable en los adolescentes. Estos adolescentes tienen un nivel educativo más bajo, dependen de la asistencia social y son más vulnerables a vivir en la calle, al encarcelamiento, a embarazos no deseados, a la paternidad prematura, al abuso de sustancias estupefacientes, a autolesionarse y al suicidio. Hay pruebas internacionales, hay muchos estudios internacionales, a nivel regional y nacional no tantos, que demuestran justamente que todos los pibes que pasan por el sistema de cuidados alternativos tienen altas chances de sufrir procesos de exclusión social. En este punto, ¿qué dice entonces el comité? Es muy importante que los adolescentes que se preparan para abandonar el sistema de cuidados alternativos necesitan ayuda para preparar esa transición, tener acceso a empleo, a vivienda, apoyo psicológico, participar junto a sus familiares en actividades de rehabilitación, si ello redunda en su interés superior y acceder a los servicios de acompañamiento de extutelados. Es decir, ¿qué dice el comité? No pueden egresar solos en absoluta soledad sin ningún tipo de acompañamiento, y esa responsabilidad es del Estado como garante último de los derechos humanos. Esto, digamos, no es una cuestión, una preocupación solamente en Argentina o en la región, sino que es una preocupación en el mundo, que cada vez se empieza a visibilizar más, y los estados comienzan a tomar cartas en el asunto, modificando sus legislaciones, que tiene que ver con extender el acompañamiento y la protección que se hace en estos pibes, digamos, que están dentro del sistema de cuidados alternativos. ¿Para qué? Para evitar esa exclusión social. Entonces, así llegamos a la ley argentina, que es la ley 27364, que es una ley pionera en nuestra región latinoamericana. No hay ninguna otra ley de estas características. Hay programas, hay políticas públicas muy sueltas, pero no hay una institucionalidad creada como en nuestro país. Una ley que se sancionó en el 2017, que se reglamentó a través del decreto 1050 en el 2018,
Una ley que tiene la particularidad de que fue sancionada y reglamentada por un gobierno y es ejecutado por otro gobierno. Y esto no es un dato menor, digamos, porque hay algunas cuestiones del reglamento que restringen el acceso al PAE, y se está en revisión justamente de ese reglamento que, por haber cuestiones, digamos, que no responden al espíritu de la ley. La ley se basa, digamos, tiene como principio nodal el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué digo esto? Cuando pensábamos en la ley, ¿qué veíamos? Un Código Civil y Comercial que había sido recientemente reformado, que entró en vigencia en el 2015, que establecía la obligación alimentaria de los progenitores hasta los 21 años, incluso se extendía hasta los 25 si los chicos estudiaban y no se podían mantener. Muy bien, cuando veíamos esa obligación a cargo del Estado, ¿qué veíamos? Que el Estado a los 18 años se desentendía absolutamente de los pibes porque habían llegado a la mayoría de edad. Entonces decíamos, bueno, esto responde, pasa el test de constitucionalidad, de convencionalidad, el hecho de que a los 18 años, cuando no tengas cuidado parental, el Estado se desentienda. ¿Por qué ese Estado le exige a los privados, progenitores, que lo hagan respecto de sus hijos, pero cuando a él le toca asumir la responsabilidad se desentiende? Esa es la base de la ley, ese es el espíritu de la ley. Por eso justamente se hace una prerrogativa también del Estado en la protección más allá de los 18 años. Y hacia allá vamos a explicarlo un poquito. Pero un dato de color también es que yo no puedo hablar de esta ley sin nombrarlos a ellos y a ellas, que son también protagonistas de esta historia y que también es una ley distinta. ¿Por qué? Porque se creó con los propios protagonistas, corrió esa mirada autocentrista que tenemos siempre y convocó a los pibes que crecieron bajo el sistema de cuidados alternativos, que esta ley ya no los alcanzaba, pero sí los invitó a pensar qué les hubiese gustado tener en el momento del egreso que no tuvieron, para poder, digamos, prevenir y para poder ayudar a otros pibes que venían detrás de ellos que hoy sí estaban dentro del sistema de cuidados alternativos. Con lo cual, es una ley con participación juvenil, con participación de los propios protagonistas, que no es un dato para nada menor porque tampoco hay antecedentes de una legislación de estas características en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la ley? La ley tiene que ver con garantizar la plena inclusión social y el máximo desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de la Argentina. Justamente lo que queremos es evitar expulsarlos a esa situación de exclusión social. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que son pibes que egresan sin haber terminado el secundario, o que continúan los estudios, pero a partir del momento del egreso los tienen que abandonar. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar donde vivir. Este es el principal problema, el habitacional. No hay lugar a donde ir cuando el retorno a la familia de origen o ampliada o referentes comunitarios no existe. O muchas veces los obligamos a tener que volver a esos contextos donde fueron vulnerados sus derechos porque desde el Estado no les podemos ofrecer ninguna otra herramienta, ¿no? Y por otro lado, también otra de las cuestiones tiene que ver con formar una red. Cuando ya ingresan al sistema, perdieron toda la red en la mayoría de los casos de origen. Con lo cual también otra de las cuestiones, digamos, en los problemas que enfrentan es la absoluta soledad al momento de la salida, ¿no? Porque no hay nadie con quien contar. Entonces, justamente para evitar, y con estos ya, digamos, cuestiones habidas anteriores, es que la ley prevé justamente evitar este tipo de situaciones. Lo importante, ¿cuál es el ámbito de aplicación personal? Es decir, ¿cuál es nuestra población objetivo de la ley? Son los adolescentes. ¿Por qué? Porque es a partir de los 13 años que pueden incorporarse al programa y hasta los 21 años. Fíjense que acá lo mismo, igualdad y no discriminación, establecimos lo mismo que establecía el Código Civil para el caso de privados. ¿Cuál es el requisito? Residir en un dispositivo de cuidado formal en virtud de una medida de protección excepcional de derechos, una medida de abrigo. Y acá me interesa detenerme en un punto y aclarar que la ley no crea una figura jurídica, no crea un estatus jurídico, ¿sí? La ley lo que hace es crear una política pública, que no es lo mismo que crear una figura jurídica. Porque a veces leo sentencias en las que dicen, bueno, o declaro la situación de adoptabilidad o lo incorporo al PAE. No, no son incompatibles, digamos, no es que yo declare la situación de adoptabilidad o voy al PAE. Yo podré declarar la situación de adoptabilidad si cumplo con los requisitos para declarar la situación de adoptabilidad. El PAE va por otra vía, ¿sí? Ahora lo voy a ir desarrollando, pero sí me interesa dejar aclarado esto porque muchas veces se confunde esta situación.
El reglamento, ¿qué dice en relación al dispositivo formal? ¿Cuál es un dispositivo formal? Bueno, quedan comprendidos, dice, dentro del dispositivo de cuidado formal, institutos, hogares, residencias juveniles, casas hogares, familias cuidadoras, familias comunitarias, familias de acogimiento, pequeños hogares, familias solidarias. Es decir, cualquier pibe que me ingrese dentro del sistema de cuidados alternativos en virtud de una medida de protección excepcional a partir de los 13 años o edad posterior, yo ya lo puedo ingresar al PAE. No importa si yo después lo declaro en situación de adoptabilidad y egresa a través de una adopción, o si egresa por revinculación familiar en el mejor de los casos, o por alguna otra de las figuras jurídicas que tenemos reguladas en el Código Civil. Eso no impide a que yo ya lo haya incorporado en el PAE, ¿sí? Esto, después, en todo caso, si hay alguna duda, lo volvemos a reforzar, pero sí me interesa dejarlo asentado. Algo que plantea la ley y que quizás ahora en la práctica, digamos, es una cuestión para resolverla. El artículo que mencioné anterior era el 2, seguimos en el 2, que es bastante largo, dice: los adolescentes entre 16 y 18 años de edad, incluidos en el presente programa, adquieren la mayoría de edad de manera anticipada. Quiero aclarar por qué se puso eso en su momento. ¿Qué pasaba? Teníamos pibes que podían egresar antes de los 18 años con un proyecto autónomo, pero se encontraban con ¿qué? Con querían alquilar y no podían firmar un contrato. ¿Por qué? Porque necesitaban la representación. ¿Y qué nos pasaba? No hay representación acá. O querían sacar un crédito y no podían. ¿Por qué? Porque eran personas menores de edad. Entonces encontramos muchas trabas, porque así como decimos que, digamos, el Código Civil avanzó un montón en el reconocimiento de ejercicios por las personas menores de edad, lo cierto es que avanzó en el reconocimiento de derechos personalísimos, lo que tiene que ver más con el cuidado del propio cuerpo, artículo 26, última parte, digamos, pero no así en materia patrimonial, donde el código, digamos, es mucho más, una mirada mucho más restringida, ¿no? Entonces, se puso ese artículo para que, esto no es automático, sino que para determinadas situaciones, cuando el plan de egreso de ese chico ameritaba, poder anticiparle, digamos, la mayoría de edad. Esto lo tenía que regular claramente, establecer cómo iba a ser el decreto reglamentario. El decreto reglamentario lo que dijo que era que los adolescentes entre 16 y 18 incluidos en el programa adquieren la mayoría de edad de acuerdo a las disposiciones del capítulo 2, título 1. Bueno, les ahorro el trámite y es el artículo 27 del Código Civil y Comercial. Emancipación no tiene nada que ver, porque la única causal de emancipación en el Código Civil y Comercial es por matrimonio. ¿Es nuestro supuesto? No. Entonces, esta parte específica se está viendo. Efectivamente yo calculo que se va a terminar sacando una modificación. ¿Por qué? Porque después de esto también salió una resolución del Banco Central que ya permite a los adolescentes, en virtud de su capacidad progresiva, abrir una cuenta sin autorización de sus representantes. Se modificó la ley de asignaciones familiares, por el cual los adolescentes a partir de los 16 pueden comenzar a percibir a título personal la UH, es decir, no estamos como estábamos cuando se armó el proyecto en relación al ejercicio de derechos de carácter patrimonial, ¿sí? Pero lo que sí me interesa dejar sentado era cuál era el espíritu, porque justamente no podemos darles la mayoría de edad anticipada a los vulnerables dentro de los vulnerables, es decir, es un sujeto vulnerable, necesita más medida de protección y a los 16 años, ¿qué hago? Lo considero mayor de edad para desentenderme. No, obviamente ese no es el espíritu. Avanzo. Los principios que tiene la ley. Obviamente, los principios siempre son un norte, está bueno saberlos y cuáles son. ¿Por qué? Porque puede ser que las situaciones que yo tenga no me entren en la ley, no las pueda resolver. Entonces los principios siempre me van dando el espíritu, ¿no? ¿A qué apunta este programa, este PAE? Obviamente hay que respetar el interés superior y todas las decisiones que tomemos en cuenta tienen que ver con poder garantizar este principio. Por supuesto, la autonomía progresiva y esta idea de, digamos, me interesa de poder entender que autonomía y protección no son dos términos antagónicos, no porque yo lo esté protegiendo no le puedo reconocer autonomía, ¿sí? Justamente muchas veces protegerlo es reconocerle la autonomía, ¿sí? O porque le doy autonomía, lo dejo de proteger, ¿no? Como que no los veamos como antagónicos, sino que justamente son cara y contracara de una misma moneda, ¿no? Por supuesto, el derecho a ser oído, y en un sentido muchísimo más amplio, el derecho a la participación. Necesitamos pibes que conozcan sus derechos y también puedan participar, sobre todo también en su plan de egreso. Igualdad y no discriminación, y esto no solamente por lo que ya dije, sino también una política nacional, es decir, poder homogeneizar la política pública para sin cuidados parentales en el país, y que no dependa si nació en la provincia de Buenos Aires o si está en Jujuy, cuando sabemos que los recursos son muy desiguales en nuestro país, de allí esta idea de la ley nacional.
y este acompañamiento que tiene que ser integral y personalizado. ¿Integral por qué? Porque la ley contempla un montón de dimensiones, ¿sí? Como la salud, la salud sexual y reproductiva, el derecho a la identidad, ciudadanía, habilidades para la vida independiente, es decir, un montón de cuestiones que tienen que estar incluidas en la preparación para el egreso. Y personalizado, ¿por qué? Porque se intenta, digamos, buscar distintas respuestas para distintos perfiles, no intentar dar el mismo plan a cada pibe, porque justamente tenemos que tener en cuenta su derecho a ser oído, su participación, lo que el pibe, digamos, le interesa hacer. En algún momento, pensemos en nuestras propias vidas, alguien nos preguntó qué queríamos ser cuando seamos grandes. Y en función de eso, veo que se empezó a organizar, ¿no? El que quería estudiar, el que quería trabajar, bueno. Este plan, este programa apunta a eso, a que nos podamos poner a pensar con los pibes qué quieren ser cuando sean grandes, cómo se imaginan la vida fuera de la institución de cuidado, si quieren estudiar, si quieren trabajar, dónde van a ir a vivir, hay que hacer un plan de ahorro, cómo se pagan las cuentas, digamos, por eso también una de las dimensiones es manejo del dinero, habilidades para la vida independiente, porque muchas veces sabemos que los hogares tienen tercerizadas las cocinas, se manejan con un sistema de viandas, entonces los pibes salen y no saben hacerse ni un huevo frito, digamos, no pueden tomarse un colectivo, cuestiones desde muy, muy básicas hasta cuestiones mucho más trascendentales. Todo eso contempla las dimensiones de la ley. Avanzo, se me fue el artículo. El artículo 4 es central en cuanto a la voluntariedad. ¿Qué dice esto? Nosotros como operadores del sistema tenemos que garantizar que todos los pibes que sean posibles destinatarios de la ley conozcan que tienen este derecho. La voluntariedad que implica que van a poder elegir si quieren ser incluidos en el PAE o no. Si dicen que no, eso no significa que están renunciando al derecho. Es un derecho latente hasta que egresan del sistema de cuidados alternativos, ¿sí? De ahí la voluntariedad. Pero lo primero que tenemos que garantizar es el derecho a la información, claramente, si no, nadie va a poder elegir, que eso es lo que flaquea y bastante el derecho a la información. También es importante qué información damos y cómo la damos. Acá lo más importante de la ley, los tipos de acompañamiento. Hay dos tipos de acompañamiento, el acompañamiento personal y el acompañamiento económico. Si bien el acompañamiento económico es muy importante, el eje, la columna vertebral del programa tiene que ver con el acompañamiento personal. El acompañamiento personal tiene que ver con la figura de un referente que va a ser quien trabaje todo el tema, va a ser el sostén, el acompañamiento, ¿sí? esa guía que va a trabajar cuerpo a cuerpo ahí con este joven, todo lo que tiene que ver con su autonomía en todas las dimensiones que contempla la ley. Acá otro dato de la ley nacional, y es que es, digamos, un acuerdo entre nación, provincia y municipio, ¿sí? Al momento, a 4 años de su sanción, todas las provincias del país adhirieron a la ley nacional. La ley nacional, a su vez, también toma como antecedentes tanto el programa Sostén como al programa Autonomía Joven, que es preexistente a la ley, que es de la provincia de Buenos Aires, como en la ciudad de Buenos Aires el programa Mi Lugar. Esos 3 programas que ya funcionaban antes, la ley lo toma como, obviamente, como base. Pero ¿qué pasa? La ley tiene otras cuestiones, por ejemplo, el rango etario. El programa de Autonomía Joven antes era a partir de los 16. En Entre Ríos está el programa Andando, que también, por ejemplo, era a partir de los 16. ¿Qué pasa? La ley nacional puso el piso en 13. Con lo cual, la ley nacional siempre es el piso. Las provincias van a tener que acomodarse a esa ley nacional, ¿sí? Que en todo caso podrán dar de más, pero nunca de menos a lo que estableció la ley nacional, ¿sí? Entonces, este referente, en virtud de estos convenios que se hacen, es solventado, ¿sí? Económicamente, sus honorarios y demás, por los organismos de protección locales. Mientras que lo que tiene que ver con el acompañamiento económico que se le hace al joven, depende de SENAF Nación. Estos referentes, para poder ser referentes, tienen que realizar una capacitación. Esa capacitación, ¿sí? Porque tienen que integrar una nómina. Esa capacitación sí la da SENAF Nación, que se hace virtualmente y demás, y pasan a integrar la nómina de referentes. Los referentes tienen que ser personas de confianza de los chicos. ¿Por qué? Y porque necesito tener confianza con una persona para poder trabajar todas mis cuestiones personales. También puede ser que los chicos propongan,
¿no? Bueno, yo quiero que esta persona sea mi referente. ¿Cuál va a ser el requisito? Que esa persona haga ese curso. Es decir, no se puede ser referente sin pasar por ese curso de capacitación que da CENAF. Las etapas del acompañamiento. Las etapas del acompañamiento son, digamos, una etapa 1, le vamos a llamar, y una etapa 2. La etapa 1 tiene que ver cuando el chico está dentro del dispositivo de cuidado formal, mientras que la etapa 2 comienza ¿cuándo? Cuando egresa de la institución de cuidado. ¿Qué pasa? Dice la reglamentación. Se entiende por egreso del dispositivo de cuidado formal el cese de la convivencia o alojamiento del joven adolescente en dicho dispositivo por alcanzar la mayoría de edad. Eso no es real. O sea, eso no está bien pensado. ¿Por qué? Porque esta ley también tiende a la desinstitucionalización. Es decir, si yo tengo un chico con 16, 17 años, que tiene un proyecto, que tiene un lugar donde ir a vivir, digamos que puede egresar, ¿por qué lo voy a hacer esperar hasta los 18 años? Cuando sabemos que las instituciones nunca son lugares de cuidado, digamos, para que un chico pueda crecer y desarrollarse. Y porque acá también vuelvo a traer esto de protección y autonomía, no son términos antagónicos. Yo le puedo reconocer autonomía, puede tener un plan, cesará la medida excepcional, la medida de abrigo, cesa el control de legalidad, sin embargo, el organismo de protección seguirá interviniendo ¿con qué? Con medidas ordinarias, con medidas de protección integral. ¿Sí? Entonces no es que me retiro de la protección por reconocerle la autonomía, le doy otro tipo de protección. Entonces, esto también es una cuestión que hay que revisar del reglamento. No es que tienen que egresar sí o sí a los 18 años, porque sino que está fomentando la institucionalización, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? El requisito también es que para acceder a esta segunda etapa, que tiene que ver con el beneficio económico, se requiere una permanencia previa del sistema de 6 meses de manera interrumpida de esa medida excepcional, salvo que haya alguna cuestión de excepción que se puede plantear. La asignación económica comienza en esta segunda etapa, que es a partir del egreso, y que tiene que ver con la percepción del 80% de un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es una de las asignaciones económicas de un beneficio social de las más altas, y también se pensó en virtud de que los chicos cuando están dentro del sistema de cuidados alternativos no perciben la AUH, siendo un derecho que se les vulnera también, porque esto todavía, más allá de las adendas que tenemos de la CENAF y ANSES y demás, no está aceitado, entonces todavía los pibes no perciben la AUH. Y por el otro lado, también, digamos, como alguna cuestión de algún tipo de resarcimiento, ¿no? Es el Estado el que vulneró su derecho a la vida familiar ya cuando ingresó al sistema de protección, ¿no? Cuando ya ingresó al sistema de cuidados alternativos, el Estado, decimos, ya llegó tarde, porque el Estado tenía un deber primero que era de prevenir la pérdida del cuidado parental. Y luego de la permanencia en las instituciones de cuidado, no le garantizó el egreso a través de un cuidado familiar, sea del tipo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esta asignación tan alta, una de las más altas, tiene que ver, digamos, esta es la génesis. Y por el otro lado, porque tampoco estamos hablando de un número, no le mueve la aguja en términos presupuestarios al Estado, ¿sí? Porque no estamos hablando de una población enorme. En términos, digamos, más o menos tenemos 10.000 chicos en el país sin cuidados parentales, pero más o menos serían 3.000 los pibes que estarían en condiciones de acceder al PAE en cuanto a la edad, ¿sí? Y ese porcentaje se reduce en cuanto a lo que tiene que ver con el acompañamiento económico. Muy bien, ese beneficio económico lo perciben los propios adolescentes, jóvenes, a título personal, es compatible con cualquier otro beneficio, y se va a extender hasta los 25 años si los chicos estudian y no se pueden mantener. Lo mismo que el 663 establece para progenitores. Muy bien, ¿qué dice la reglamentación? Que la solicitud y la percepción hasta los 21 años depende de ¿qué? Del cumplimiento de los objetivos y metas del acompañamiento personal. No, error. Si estamos diciendo que el principio es de igualdad y no discriminación, ¿por qué los progenitores abonan como una prórroga de la responsabilidad parental la cuota alimentaria hasta los 21 sin que los chicos tengan que demostrar nada? ¿Por qué el Estado le va a decir que tienen que exigir que cumplan con el plan de egreso para extender ese beneficio económico? ¿Sí? Entonces también es otra cuestión, digamos, que hay que saldar de la reglamentación, ¿sí? Mientras que sí, de 21 a 25 los chicos van a tener que demostrar que están estudiando, lo mismo que el Código Civil, ¿sí? Por eso son importantes los principios. Muy bien, hasta acá un poco de contenido de la ley y también un poco entender que esta ley, digamos, nace por entender que
La adopción no es una vía posible para todos los pibes que tenemos dentro del sistema de cuidados alternativos también, entonces empezar a pensar en el derecho a la vida familiar con una doble faceta, no solo garantizar, digamos, que puedan crecer y desarrollarse dentro de un núcleo familiar, sino también empoderarlos, darles todas las herramientas para que ellos el día de mañana puedan construir su propia familia, ¿no? En esta doble faceta del derecho a la vida familiar. También nos invita a rever un montón de figuras jurídicas, digamos, que tenemos en el Código Civil, que se reformuló, pero sin embargo las figuras de cuidados familiares siguen siendo las clásicas, tutela, guarda y adopción, cuando vemos que a los hechos de la realidad están quedando obsoletas, con lo cual requiere también una mirada ayornada de esta realidad, ¿no? Si vemos las convocatorias públicas, ¿quiénes son los pibes que están? Mayormente son adolescentes. Por supuesto, después se le van a sumar otras capas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, claramente las respuestas que tenemos hoy por hoy no nos sirven. Entonces, empezar a pensar que el trabajo y el empoderamiento para estos chicos es la clave, digamos, tiene que ser nuestro norte. Cambiar la estrategia y en lugar de ir por un fortalecimiento familiar, cuando no hay familia con la que tengo que trabajar, la clave es el fortalecimiento individual del pibe, de la chica, del chico. Bueno, a ver, veamos cuáles son el estado de implementación a 4 años. Según datos de la CENAF, hay 1.091 chicos incorporados al PAE a nivel nacional. En la primera etapa hay 306 y 785 en la segunda, es decir, hay 785 chicos que ya están percibiendo ese 80% de salario mínimo vital y móvil, y 306 que están en esta etapa de la primera etapa, digamos, dentro del dispositivo de cuidado. ¿Cómo es esta distribución por provincia? Obviamente, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad por el momento, son 385 del total, 38 en la primera etapa y 347 en la segunda etapa. Esto también tiene la lógica de entender que la mitad de los chicos sin cuidados parentales están en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, es lógico que la mayor cantidad de chicos sean de la provincia. Sin embargo, vean, no figura ni La Pampa ni San Luis porque son provincias que si bien adhirieron todavía no está implementado el PAE, es decir, vean que están en un estado embrionario todavía, es incipiente la creación de este programa que requiere toda una nueva institucionalidad, es la creación de una nueva política pública nacional. Entonces, bueno, este es el estado. La mayoría de los que son... los que participan del programa, el 63% son mujeres. Esto es un dato llamativo porque no responde a la realidad, siendo que es bastante pareja la distribución por géneros dentro del sistema de cuidados alternativos. ¿Por qué tenemos más mujeres que varones? ¿Cómo llega la información? ¿No? ¿Qué es lo que determina que se incorporen o no? Es un dato que llama la atención. Titulares con discapacidad, de estos casi 10.000 pibes que tenemos sin cuidados parentales en la Argentina, más o menos 1.200, 1.300 tienen algún tipo de discapacidad, y acá la situación se complejiza aún más para un sistema de cuidados alternativos que no está preparado, que no trabaja con una perspectiva de discapacidad, que es difícil pensar en un autovalimiento para chicos sin cuidados parentales. Sin embargo, por supuesto, la ley los contempla. Son 103 que están incorporados al programa con discapacidad, la mayor cantidad, 31, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchas provincias todavía no tienen ningún chico con discapacidad incorporado, más allá de tenerlo dentro del sistema. Cantidad de referentes tenemos 790 a nivel nacional, la mayor cantidad en la provincia de Buenos Aires, 253, es decir, ya integran la nómina, ya están capacitados y ya tienen... el certificado de CENAF y están preparados, digamos, para poder ser referentes. Hasta ahí, entonces, información de la CENAF. Y a partir de acá, información mía personal de la investigación de mi tesis doctoral sobre este tema. Encuesté entre septiembre y marzo de este año a todos adolescentes de 12 provincias del país, mayormente, o sea, entre 3 y 18 años, promedio de edad, 16 años, quienes contestaron la encuesta, casi 80 respuestas obtuve. Hubo chicos con discapacidad en un 10% que respondieron a la encuesta, mayormente eran de la provincia de Buenos Aires. El 6% tenía hijos, y acá es un dato muy interesante, porque cuando pregunté si tenían hijos o no, todas las que dijeron que sí son mujeres. Un dato también para tener en cuenta, para incorporar en los planes de autonomía la ESI, para incorporar dentro del cuidado alternativo la prevención de los embarazos no planificados,
También, por supuesto, incorporar todo lo que tiene que ver con ser, digamos que es otra capa de vulnerabilidad. Si sabemos que el egreso es abrupto y complejo para cualquier pibe, imaginemos aún más siendo una mujer, adolescente, progenitora. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, siendo dos las personas menores de edad que tenemos que proteger en esos casos. Cuando les pregunté cuánto tiempo llevaban en el hogar, nada, el 8% cumple con los 180 días, mientras que el 53% de los encuestados hace más de 2 años que viven institucionalizados, mientras que el 12% hace más de 8 años. En promedio, los encuestados pasan casi 3 años viviendo en instituciones de cuidado. Esto demuestra que no cumplimos para nada con los plazos que nos establece la ley. Otro tema importante que tiene que ver con en cuántos hogares de protección estuviste. Muy pocos, menos de la mitad, ha estado en un solo dispositivo. La mayoría pasa por, a lo largo de su trayectoria, por al menos 2 hogares. Y esto no es un dato menor porque, como decimos, pierden toda la red social cuando entran dentro del sistema de cuidados alternativos. La permanencia institucional es un derecho porque les permite justamente ejercer vínculos de confianza, no solo con sus pares, sino también con sus referentes, como así también continuar, por ejemplo, la escolaridad. Entonces, si ese dispositivo responde a las necesidades de ese chico, responde a su interés superior, la idea es que justamente no sea modificado en el tiempo. Otra de las cuestiones que les pregunté es si habían participado en la decisión de ingresar a un hogar, es decir, si habían participado de la adopción de la medida de abrigo. Fíjense que más del 60% participó poco o no participó nada. Es decir, seguimos teniendo medidas de abrigo donde no se garantiza la participación de los pibes, donde los pibes se enteran de la medida en el momento de la ejecución. ¿Te dieron alguna información antes de ingresar al hogar? Más del 60% recibió poca o nada información antes de ingresar al hogar. Aquellos que recibieron información, les pregunté qué tipo de información recibieron. Me dijeron que había reglas, por ejemplo, levantarse temprano, dormir temprano, cumplir con tus obligaciones del hogar. Cuando me trasladaran, me informaban a dónde iba, hasta qué edad me puedo quedar en el hogar. Piensen esta situación, ¿no? Como lo violento que ya es la adopción de una medida y que solamente te digan en el momento que entras a una institución con toda gente desconocida, donde te desprendiste de todas tus cuestiones personales, tus objetos personales, incluida tu familia, lo único que te dicen son las reglas de convivencia o hasta qué edad te podés quedar. Ese es el único tipo de información que reciben al momento del ingreso. ¿Pudiste participar en la elección del hogar en el que estás? Bueno, casi el 80% participó poco o nada del hogar, del dispositivo de cuidado en el que están. Les pregunté si les gustaría vivir en otro lugar que no sea un hogar. El 87% me dijo sí, mientras que un 13% estaba bien donde estaba. ¿Conocen el PAE? Les pregunté. Y también me asombró que poco menos de la mitad conozca el PAE. Es decir, no estamos garantizando el acceso a la información, que es lo mínimo. Una cosa es después si acceden a participar del PAE, pero ni siquiera saben que existe. Los que saben que existe, les pregunté cómo se habían tomado conocimiento del PAE. La mayoría a través del hogar, en el hogar es donde se cuenta, digamos, los operadores del hogar del programa, mientras que algunos por talleres de autonomía que dan algunas ONGs y otros grupos de pares, ¿no? Entre los propios pibes va corriendo la voz. ¿A qué edad te incorporaste al PAE? A los chicos que ya estaban dentro del PAE, que eran casi un poquito menos de la mitad. La mayoría a los 17, fíjense, es una edad muy tardía, llama la atención que sean los 16 o los 17 años cuando es un programa que es a partir de los 13 años, porque justamente la autonomía es progresiva. Yo necesito un tiempo para preparar ese programa, ese plan de egreso, porque también pueden ir y venir de ese plan de egreso, con lo cual cuanto más tiempo tenga para trabajarlo, va mejor en beneficio del chico. ¿No? A los 16 o a los 17 ya es tarde incluirlo en el programa, salvo que esa sea la edad en la que se haya ingresado al sistema. ¿Tenés un plan de egreso? No el 56%, es decir, están dentro del PAE, pero no tienen plan de egreso. Esto también es importante, la planificación, esto que decía, bueno, ¿cómo te imaginas la vida fuera del hogar? Eso tiene que haber una planificación de cómo va a ser, para ir justamente preparándolo. ¿Tenés un referente? No en el 38% y sí en un 63%. Es decir, que hay chicos que están dentro del PAE que todavía no tienen referentes asignados. Muy bien.
Para ir cerrando, Belén, ya estoy controlando acá el tiempo, no me mates. Algunos igual venís bien, te quedan 3 minutitos. Genial, entonces. Algunos desafíos, a ver, plantearnos. Obviamente la plena implementación del PAE en todo el país, como vimos, es muy dispar todavía, y bueno, eso es una deuda pendiente de acá a futuro. Que los beneficiarios conozcan sus derechos es muy importante como operadores. Esa es nuestra misión, que los chicos puedan conocer que existe el PAE y que tienen el derecho de pedir la incorporación al mismo. La participación activa en todos los procesos de los chicos, no solo, digamos, en el momento del egreso y en la preparación para el egreso, sino también al momento de adoptar las medidas de abrigo. No lo dije, pero también me interesa como hacer hincapié sobre el principio de socioafectividad, que es un principio que también, digamos, está cada vez tomando más lugar en el derecho de las familias contemporáneas, la posibilidad de pensar a estos referentes afectivos también como cuidadores, cuando digo, para evitar una institucionalización, ampliar la red, por eso es importante también convocarlos al momento de la adopción de la medida en la medida de lo posible, para poder pensar con ellos cuál sería la mejor alternativa a la institucional. Situar a los adolescentes sin cuidados parentales como sujetos activos en ese cuidado, ¿sí? Y no como usuarios de un servicio, son los protagonistas del cuidado, eso no lo podemos perder de vista tampoco. Acompañarlos, obviamente, desde una mirada interseccional y con perspectiva de género, y si tiene discapacidad, sumarle la perspectiva de discapacidad. Asegurar que todos los adolescentes cuenten con apoyo económico necesario desde el momento del egreso, que ya puedan egresar, o que si no está la situación habitacional y el apoyo económico y el apoyo personal, evitemos ese egreso abrupto porque, digamos, es muy difícil que después vuelva, ¿sí? O es muy fácil que caiga en esos procesos de exclusión, ¿no? Bueno, y por supuesto mejorar las capacitaciones de los operadores, falta mucho trabajo con perspectiva, con enfoque de derecho, con perspectiva de género, por supuesto. Entonces, bueno, todavía falta reforzar el sistema, ¿no? Y ya para cerrar, les voy a compartir algunos testimonios que me llegan de pibes incorporados al PAE, que me parece que esto nos da esperanza, nos demuestra que lo que estamos haciendo va bien, digamos que es una ley que efectivamente tiende a garantizar derechos, ¿no? Una chica de Tucumán llegó a hacer las compras, manda la foto y dice, ¿no? Toca hacer las compras del mes cuando cobramos el PAE, ¿no? Efectivamente podemos garantizar estos derechos sociales, económicos y culturales. Y otra piba de Santa Fe dice, quería contarles que ya casi un año entre idas y vueltas, de la institución a la casa de mi novio, de la casa de mi novio a la casa de mi hermanito, y así sucesivamente. Es la cuestión habitacional, cuando no hay lugar a donde ir. Hoy por fin superé mis expectativas y tengo una meta ya alcanzada. Hoy me entregaron las llaves de la casa, de la que sea mi casa, al menos por 3 añitos, más que feliz. Siempre apoyar a mis amigos y familia gracias al PAE. Que sin la asignación económica no lo hubiera podido hacer. Hoy ya me puedo decir que estoy egresada. Hoy puedo decir que estoy egresada, ¿no? Cuando tienen lugar a donde ir, un lugar propio gracias al apoyo del PAE. Bueno, espero que haya servido para reflexionar un poco y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Caro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muy clara, muy clara. Continúa en la disertación María Angélica Alegre, es prosecretaria a cargo del sistema de sostén, abogada, ingresó al Poder Judicial en el año 1979, formó parte del sistema de sostén desde sus inicios, premios del sistema de sostén, premio Weyard Cibulski, perdón si lo pronuncio mal, segundo puesto en experiencias en innovación social en América Latina y el Caribe, en el ciclo comprendido entre el 2005 y el 2006, y el libro Cuando el derecho no basta. María Alegre, tenés la palabra, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, también quería agradecerle a Claudia Portillo y a todos los organizadores por la invitación a participar en esta charla, porque considero que la importancia de estos espacios nos permiten reflexionar sobre nuestras tareas cotidianas, sobre el trabajo que venimos desarrollando del sistema de sostén con los jóvenes, las y los jóvenes y adolescentes desde hace más de 30 años, y también, por otro lado, porque nos interpela a sistematizar nuestros abordajes desde una perspectiva del derecho, teniendo en cuenta los atravesamientos tanto coyunturales como estructurales
en nuestra tarea cotidiana, que redunda especialmente en la cotidianeidad de los jóvenes con los cuales trabajamos. Después de haber escuchado a Carolina, me gustaría también hacer una especie de resumen de cómo y por qué surgió el sistema de sostén. Comenzó como una experiencia piloto en el año 1989, como respuesta precisamente a los efectos de la institucionalización que estaba dada en ese momento bajo el marco del sistema tutelar, ¿sí? Donde los jóvenes no tenían, los jóvenes que estaban institucionalizados, no tenían forma de herramientas como para poder vivir en el afuera. Puntualmente entonces fue el Procurador General, el doctor Francisco Pena, quien, observando que la mayoría de los adultos imputados de delitos en los cuales él debía dictaminar, habían tenido, siendo niños, relación con los juzgados de menores. Hasta ese momento no existía ningún dispositivo que permitiera la integración social de los jóvenes que se externaban. Esto motivó entonces que la doctora Verónica Canale empezara a pensar en la diagramación de un dispositivo que trabajara la externación de estos jóvenes desde una perspectiva del derecho. Me parece que esto es importante remarcar porque apunta justamente a cristalizar un proceso de egreso asistido que preveía una posterior inclusión social de estos jóvenes luego de varios periodos o de mucho tiempo de institucionalización. Paralelamente al surgimiento de esta experiencia piloto, en el mismo año, 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ratificada en 1990 por Argentina en la Ley 23.849 y adquiere carácter constitucional en el 94. Me parece que es importante señalar todo esto, ya que es acompañando estos cambios se empieza a gestar un proceso de transformación de las políticas sociales y las intervenciones en torno de la niñez y la adolescencia en el marco de estos derechos que sustentaron la formalización del sistema de sostén. En el año 1996 se sanciona la ley 11.852, poco después su ampliatoria, la 12.201, que es la que reglamenta la actividad del sistema de sostén y le otorga un presupuesto. Esto es algo novedoso desde el punto de vista legislativo, aunque desde el campo del derecho siempre se trabajó de acuerdo a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que en ese momento todavía no tenían fuerza de ley ni en la provincia ni en la nación. En el año 2005 se sanciona la Ley Provincial 13.298 de promoción y protección integral de los derechos del niño, y en octubre de ese mismo año la Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito interno, en el año 1998, en virtud de la ley 12.061, se produce la modificación entre Administración de Justicia y Ministerio Público, formando el sistema de sostén, pasando a formar parte del sistema de sostén del área social en la Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión. Todo esto es porque, para que se entienda, las distintas etapas por las cuales ha ido atravesando el sistema de sostén para poder llegar a lo que es hoy. En este marco de puesta en tensión entre las intervenciones tutelares y asistencialistas vigentes en ese momento y estas nuevas prácticas de abordaje, encontrábamos que la mayor parte de las y los jóvenes con los que interveníamos presentaban trayectorias de vida fragmentadas en cuanto a sus vínculos, con largos periodos vividos en ámbitos institucionales, y eso les aparejaba una profunda desubjetivización que les dificultaba para acceder
a los mecanismos de inclusión social más simples como el trabajo y la educación, y de esa manera poder acceder a una vida digna. Dentro de este contexto, el egreso institucional era para los y las jóvenes un hecho sumamente traumático, no solo porque se representaba el ingreso a la vida adulta, la mayor parte de las veces sin redes de pertenencia ni contención que lo sostuviera en este proceso, sino también por la falta de recursos simbólicos, sociales y materiales que le permitieran un tránsito favorable hacia la inclusión social. Veíamos cómo esta falta de recursos incidía en su vulnerabilidad social, que ya estaba presente por la falta de cuidado parental, el abandono, la pobreza, y esto genera una transición acelerada entre la etapa de la juventud y la vida adulta, pero sin las herramientas suficientes como para poder afrontar esa situación. Entonces surge la idea de perfilar un dispositivo de intervención que rompiera con las lógicas asistenciales y tutelares de ese momento. Porque entonces, en función de esa inquietud, surge el programa de Sostén, plantea la posibilidad de acompañar al adolescente en la diagramación de su proyecto de vida como un eje clave desde donde abordar la protección y el cuidado integral de ese adolescente. Así priorizamos favorecer en las y los jóvenes la posibilidad de capacitarse, considerando a la educación como un eje clave en los procesos de inclusión social. Otra cuestión que nos propusimos desde el inicio de este dispositivo es plantear un abordaje multidisciplinario de la problemática del egreso asistido, ya que nos parecía que la complejidad que presentaba cada joven requería de otras miradas. Por eso convergen disciplinas desde el punto de vista del derecho, del trabajo social y de la psicología, a fin de tener una visión integradora, ¿no?, de los jóvenes. Pero a pesar de este trabajo interdisciplinario, nos parecía que faltaba algo más. Entonces surgió la idea del acompañamiento para la inclusión social. Necesitábamos, sobre todo, un lugar de escucha. Entonces, este sistema de acompañamiento para la inclusión social tiende a establecer una relación de contención y cuidado que facilita el proceso hacia esa vida adulta. El acompañamiento fue y es para el sistema de sostén una metodología central del trabajo, que se basa en dos ejes fundamentales, que son impulsar en el joven la toma de decisiones y que puedan responsabilizarse de los efectos que esas decisiones provocan. Por supuesto que siempre teniendo en cuenta la edad de cada joven, desde ya, y la situación particular de cada uno. Se trabaja no sobre el joven, diciéndoles qué hacer, qué pensar, qué sentir, sino preguntándoles qué quieren hacer, cómo se sienten y qué piensan. Se trabajan todos los obstáculos que se le puedan presentar en este proceso de egreso y juntos desarrollan tanto el acompañante como el becado desarrollan estrategias de superación. Cada joven tiene designado un acompañante con el que mantiene un contacto periódico, directo y regular, y trabajan en todas aquellas cuestiones en las cuales el joven necesite de su intervención. Esto se define así porque son numerosos los problemas que se van presentando en los jóvenes en este momento de cambios es importante su redefinición en la inserción social por la etapa que atraviesa, la historia personal que pueda tener y las consecuencias de la institucionalización por la cual ha atravesado. El acompañante también es el nexo entre el becado y el equipo técnico del sistema de sostén a fin de lograr una atención de abordaje según lo requiera él o la joven.
Como se ha dicho, entonces, el objetivo del sistema de sostén es acompañar al adolescente en la diagramación de su proyecto de vida a través de la posibilidad de capacitarse, no solamente en el sistema educativo formal, sino básicamente en el desarrollo de sus estrategias. En un principio fue desde la perspectiva del autovalimiento. Actualmente, de acuerdo y teniendo en cuenta la edad de ingreso al sistema de sostén, trabajamos con las estrategias de organización de la cotidianeidad del joven que en otras circunstancias deberían ser aprendidas en la familia. Para el trabajo en el sistema de sostén, el fortalecimiento de estas estrategias busca paliar la crisis que conlleva el proceso de egreso para las y los adolescentes, más allá del contexto donde se encuentren, ámbito rural, ámbito urbano, instituciones, hogares vulnerables. Entonces, en ese sentido, se observó desde la práctica del sistema que dentro del conjunto de condicionantes socioeconómicos que dan lugar a la implementación de las estrategias, las presiones externas, tales como falta de trabajo, abandono de la escolaridad, carencia de espacios de contención, situaciones vividas de abuso o violencia, ocupan un lugar fundamental para el joven. Dentro de este marco, las estrategias aparecen como una estructura de opciones y posibilidades que se le ofrecen al joven. Pero muchas veces los largos periodos de institucionalización impiden la conformación de esas estructuras de opciones, que en otras circunstancias, como ya dije, son aprendidas en los espacios sociales, fundamentalmente en la familia. Entonces, nosotros vemos un principio básico de heterogeneidad de comportamientos, pero respetamos la singularidad de cada becario para que pueda desarrollar sus propias estrategias a partir de la existencia de un abanico abierto de opciones. Y así, de esa manera, recupera la historicidad, sus saberes previos aprendidos e incorpora elementos que le permitan enriquecer sus posibilidades de opción. El sistema de sostén entonces constituye un medio posibilitador para que el adolescente que ha pasado por largos periodos de institucionalización o encierro pueda reapropiarse de su libertad de elección, intentándole brindar los recursos básicos, tanto humanos como económicos, que le faciliten ir perfilando su propio proyecto de vida y de esta manera empezar a ejercer alguno de sus derechos. Dentro de esto, la capacitación juega un rol muy importante, ya que le permite adquirir habilidades y destrezas que lo ayuden a ir cristalizando su realización personal. Así, en lo que se refiere a la capacitación, la obtención de un título muchas veces es la apuesta final, pero no es la más importante, ya que la apuesta es la elección de la capacitación como herramienta posibilitadora para su integración en el circuito productivo. Nuestro trabajo apunta a que el joven transite el proceso que le permita consolidar sus propias estrategias gozando de sus derechos de ciudadano, o sea, reapropiándose de su calidad de sujeto. Hasta el momento, el sistema de sostén ha trabajado en los procesos de egreso asistidos de más de 4.000 adolescentes y jóvenes provenientes de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Varios de esos jóvenes eran padres, madres o tenían a su cargo familiares como abuelos, hermanos menores, padres que atravesaban por procesos de enfermedad o consumo problemático. Y de esa manera se multiplicaba el alcance de nuestras intervenciones en las vidas cotidianas de todas esas personas, no solo del becado. Pero el perfil ha ido cambiando de la población. En los inicios trabajábamos con jóvenes próximos a su externación
y si bien el ingreso al sistema de sostén debía ser antes de los 18 años, el trabajo continuaba hasta que estuvieran organizados como comúnmente decíamos. Pero a partir de la resolución 153 del año 18 de la Procuración General, nuestra intervención está dada en adolescentes menores de 18 años, con los cuales se nos han planteado nuevos desafíos en torno a cómo y desde dónde intervenir. Pero sin duda, lo que sí han tenido en común estos jóvenes con los que hemos trabajado desde el sistema de sostén es su marcada situación de vulnerabilidad y la necesidad imperiosa de poder establecer mecanismos que les permitan reconfigurar aquellas trayectorias de vida y vinculares fragmentadas que hablaba al principio. Y es allí donde surge con mayor entidad la necesidad de aplicar políticas de cuidado a los procesos de egreso de estos adolescentes, tanto de abrigos institucionales como no. Pero a pesar de todo esto, podría surgir como interrogante la relevancia de este tipo de intervenciones desde el Estado y más específicamente desde el Poder Judicial. Y me parece interesante traer a colación que la Convención sobre los Derechos del Niño no solo delimita el estatus de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sino que brinda un marco para el trabajo de que las personas a cargo de su cuidado deban hacer, para poder acompañarlos y protegerlos en el ejercicio de esos derechos. Señala asimismo el derecho del niño a ser oído y a ser considerado como un sujeto con derechos propios por el solo hecho de ser niño. Y en términos de Grierson Lansdowne, en un trabajo que realiza para UNICEF sobre esto, la Convención, por primera vez en el derecho internacional, establece una relación directa entre el niño y el Estado, lo cual rompe con el paradigma del niño como objeto que era hasta ese momento. Esto es clave para situar la importancia del cuidado como un derecho que nos interpela los distintos estamentos del Estado. Así, citando a la doctora Canale, sujeto de derecho y persona se deben unir dentro y fuera del ámbito jurídico. Para asegurarle a cada niño o adolescente una situación de igualdad, primero hay que escucharlo y, respetando su diversidad, asegurarle las condiciones humanas y materiales que necesita para actuar como sujeto de derecho. Desde esta manera de interpretar la Convención, la obligación de escuchar como correlato del derecho a ser oído que tienen las niñas, niños y adolescentes es el camino que permita desde el Poder Judicial conocer los actores de este hecho jurídico y desde el Poder Administrador abordar la problemática de la niñez y adolescencia. En igual sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos. En contextos sociales adversos, el sistema de sostén ha tratado de constituirse como un medio posibilitador para que cada adolescente que ha pasado por una falta de cuidado, una situación de falta de cuidado parental, pueda reapropiarse de su libertad como persona, brindándole los recursos básicos, tanto humanos como materiales, que le faciliten ir perfilando su proyecto de vida a través del desarrollo de sus propios intereses y deseos. Para nosotros es clave establecer el proceso de egreso dentro del marco del derecho al cuidado, pudiendo romper con la lógica de asistencia a la cual durante tanto tiempo las infancias han sido objeto. Promover la inclusión social, favorecer el desarrollo de redes vinculares, buscar a través de la capacitación la realización personal, apuntalar a cada adolescente en el proceso del perfilado de su propio proyecto de vida, son todos elementos que constituyen herramientas para la construcción de la ciudadanía. Y en esto reside básicamente la función social del sistema de sostén, en la medida que les brinda a sus becados elementos que les permitan dar la posibilidad de ser sujetos de derecho
y promoviendo el desarrollo de sus capacidades y favoreciendo el acceso a mejores oportunidades de tener una vida digna, y así lograr de esta manera una sociedad más justa. Gracias. No, muchísimas gracias, María Alegre. La verdad que este panel, un lujo, ¿eh? Venimos, pero cumpliendo los horarios, parece que un relojito propio todas. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Miguel Ángel Aguilera, es director del Programa de Integración para el Egreso del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Ha ejercido otros cargos como director, por ejemplo, del Hogar Juan Carlos Márquez en La Plata, ha sido director de centros de referencia. Ha participado en distintos programas de egresos como UNICEF, Doncel, en los 30 años que tiene de su labor. Miguel Ángel, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, felicitar la iniciativa del Instituto de Estudios Judiciales de traer el debate de este tema, muy caro para nosotros y muy importante de que poderlo difundir para que se comprenda cuál es la situación que atraviesan los jóvenes que necesitan de una intervención del Estado. En primer término me referiría precisamente a los jóvenes y su llegada a las instituciones, digamos, porque muchas veces se hablan de cuestiones desde una mirada desde lo cultural propio, no digo que a veces las personas que les toca trabajar directamente cuesta ver realmente cuál es la situación. Todos los chicos que llegan primero a una institución llegan a un lugar donde no eligieron estar. Es decir, ellos no eligieron estar en un lugar. Es algo que les ocurrió. Entonces, la primera cuestión es trabajar con ellos, cuestiones que tienen que ver con esta, a veces, culpa que tienen por la situación que tienen, y cómo atravesar estas cuestiones que en general son de distintos tipos de violencias que lo colocan en esta situación. En este marco, digamos, a través de los años, ha habido distintas visiones políticas de cómo tomarlo el tema y cómo ir llevando a los chicos a una situación donde se puedan realmente insertar y darse cuenta que simplemente la cuestión, o no tan simplemente, pero que la cuestión pasa porque en realidad son chicos iguales que cualquiera en una situación distinta. Y eso, que parece muy sencillo decirlo así, no es muchas veces la visión que ellos tienen sobre la situación que les toca vivir. Así que bueno, en ese camino entonces la llegada de estas políticas son muy importantes porque siempre estuvo como que faltó esta cuestión de la mirada del chico fuera de lo institucional. Es decir, en algún momento eran hasta los 21 años que los chicos estaban en instituciones, después cambió con el Código Civil, pero que en todos los casos no tenía como el correlato de una acción en el marco de una trayectoria de vida y de la reparación de derechos vulnerados. Y ese corte era una falencia que tenía el sistema. Esa, como decía, bueno, las compañeras que me precedieron la palabra, bueno, con la doctora Alegre nos conocemos ya de antes porque el sistema Sostén ha estado muy presente en los proyectos de egreso de los chicos durante muchísimos años. Como decía la compañera que me presentó, Belén, yo me tocó desempeñarme como director de un hogar, así que era muy frecuente que nosotros articuláramos con el Sostén. Y cuando me ha tocado desempeñar algún cargo aquí, inclusive en algún momento hasta referentes nuestros fueron cedidos al Sostén para poder ampliar la cantidad de referentes. Bueno, como decía antes, entonces, por ahí la compañera la doctora Videta hablaba de que esta es una ley que empezó, se votó en un gobierno y se ejecutó en otro gobierno. Bueno, en realidad aquí no fue tan así, digamos, porque
La ley ingresó en la provincia de Buenos Aires en junio del 2019 y ya estaba creado el programa de autonomía joven desde desde septiembre del 2016. O sea, ya venía con una tónica, en realidad una iniciativa que todos celebramos, porque era una cuestión que nos permitía, era una cuestión reclamada de todos aquellos que teníamos a cargo de instituciones, de poder contar con el acompañamiento necesario para que los chicos puedan organizarse después de la etapa institucional. En realidad ese fue un momento esperanzador en ese sentido, pero fue conflictivo por otra parte, ya que el programa tenía algunas falencias notorias. Por ejemplo, las primeras reuniones en realidad estaba como más dirigido a chicos emprendedores que podían con alguna maquinaria realizar una tarea, y no estaba tan apuntado a chicos que, por ejemplo, había restricciones que no podían gastar, había que presentar tickets, no podían gastar en cuestiones que sean comida o vivienda. Es decir, tenía un planteo no real a la situación que había que abordar. Bueno, eso por suerte se pudo ir hablando y se pudo modificar en algún sentido. Cuando cambia el gobierno, entonces somos convocados, me convocan a mí junto con un equipo que trabaja conmigo para retomar la iniciativa del programa Autonomía Joven. Bueno, cuando en el primer diagnóstico que hicimos era muy poco lo que habíamos avanzado, digamos, el programa PAG, cuando del programa de Autonomía Joven había una beca que es como la beca en porcentaje de PAE, 80% de un salario mínimo, que dura un año, y todo el desarrollo que había tenido en esos años habían sido llegar a 148 chicos que estaban incluidos. Bueno, esos chicos después cuando ingresaron luego al PAE, digamos, cuando estuvo el PAE, como dije, en junio del 2019, aquí en la provincia de Buenos Aires. Había varias cuestiones que nosotros en principio entonces hicimos como un diagnóstico para la gestión que nos había convocado, y veíamos que tenía muchas falencias. Primero, el programa tenía fortalezas, porque tenía un equipo muy bueno, que se había formado, pero era muy problemática la implementación, porque la mayoría del personal que llevaba adelante las funciones eran contratados, que no sabían si al mes siguiente iban a seguir trabajando, que tenían un criterio que por ahí no era el mismo que marcaba la conducción de ese momento. Es decir, había cuestiones que trabajar para poder poner esto en marcha. Bueno, entonces esas cuestiones también tenían que ver con cuestiones de criterio. El criterio un poco estaba basado la adjudicación de la asignación económica en cuestiones que tenían más que ver con el mérito que con el derecho. Era un programa que funcionaba con esta sede, y que además de esto entonces tenía 38 equipos provinciales, que eran de municipios con los cuales conveniaba el Estado provincial. Y bueno, esa primera lectura nosotros la fuimos, digamos, pensamos que eso no iba a ser, no era un esquema como el que se necesitaba para que entonces esta asignación y este programa sea un derecho para todos los pibes y pibas. Entonces la primera cuestión fue trabajar con el resto del sistema, es decir, con los servicios zonales, con los servicios locales y con los hogares convivenciales, para que tomen información entonces de la posibilidad que tenían en cuanto a el acceso a este recurso. Y lo otro era también pensar que el organismo fundamentalmente como base de intervención tiene la restitución de derechos. Entonces, sumar esto como una herramienta más dentro de esa estrategia de restitución de derechos. No algo como que llegue como desde otro lugar, sino algo que se sume a la dinámica de restitución y al proyecto de restitución de derechos que encabezan los servicios zonales en concordancia con los deseos y
la palabra que se pone de por medio con cada pibe y con cada pibe. Entonces ese camino lo fuimos desandando, se fueron sumando muchos, nosotros por ahí veía algunas cifras que pasaban, que creo que están un poco desactualizadas, que ahora las corrijo. Nosotros teníamos en ese momento entonces 148 becas PAE y 105 referentes PAE. Nosotros a la fecha, y con este trabajo que hemos hecho por dentro del sistema, es decir, con servicios zonales, hogares y servicios locales, hoy tenemos 272 referentes PAE, de los cuales 140, la mitad, un poco más, son de hogares, son de zonales y son de servicios locales. Eso nos ha permitido que en vez de tener un programa que tenía como una presencia en el 50% de la provincia, hoy sea un programa que está con posibilidades de actuar en el 100% de los municipios. Y esa fue una primera cuestión. La otra cuestión, como dije, entonces era esta de que esto esté unido entonces a una cuestión más de articulación de todos los actores territoriales y que intervienen en la vida de los chicos, porque de pronto las circunstancias que a nosotros nos ha tocado trabajar hasta históricamente es que todo el mundo aporta alguna cuestión, pero al no estar debidamente organizada y no estar, que no es el centro la cuestión de la palabra y los deseos y sueños de cada chico y cada chica, genera acciones que muchas veces no son lo efectivas que podrían con tanta energía puesta en juego. Así que bueno, empezamos con una cuestión de reuniones permanentes con, bueno, hicimos yo adhiero a lo que decían al principio de la plataforma Zoom, porque bueno, somos especialistas todos en plataforma Zoom, porque hemos estado en cientos de reuniones con servicios zonales, con hogares, con servicios locales, con los equipos técnicos de autonomía, que también con muchos hubo que trabajar en este criterio del derecho, ¿no? Que no, el chico en principio, lo primero era el derecho y el mérito era tal vez entonces el puerto de llegada donde queremos arribar y donde después veamos que ese chico que intervenimos después realmente puede organizarse a través de eso. Entonces, bueno, por ahí fuimos como eso nos permitió crecer bastante en estructura. Nosotros tenemos, yo dije que tenemos canales, pero también tenemos muchos referentes, tenemos unos 20 y tantos referentes comunitarios, digamos, que son personas, algunas que han hecho con esta facilidad de las 4 semanas de capacitación que nos ha dado la CENAF, se han podido integrar ya directamente en esta misma cuestión que se planteaba de que el chico pueda decir quién es su referente. Así que en ese camino vamos, nosotros vamos más estamos apuntando más a la cuestión comunitaria, digamos, con organizaciones y también tenemos muchos casos donde los referentes están siendo las personas que están acompañando en la vida a los chicos realmente. Y a eso le estamos dando como una articulación por dentro del sistema, es decir, que no nos quede como que porque hay un referente y no está dentro del sistema que nosotros manejamos, un poco queden las intervenciones no visibilizadas. Entonces lo que estamos tratando también es tener estructura organizativa para poder ir monitoreando todas las situaciones y saber la situación de cada uno de los chicos y chicas. Como dije, este es un momento como de transición, porque el programa como que pasó a tener, el programa era, como dije, atendía una realidad más pequeña, y hoy esta cuestión hace que, por ejemplo, el número que tenemos nosotros hoy de becas de chicos ya en beca PAE es de 68 en etapa 1 y 513 en etapa 2. Más 200 chicos que están en autonomía, que son los que pensamos que ya en los próximos meses, mayoritariamente de ese número, o gran parte de ese número, porque depende de la aceptación de cada uno de los chicos cuando se les plantee, va a estar incluido también en PAE.
Y ese es un número que, si bien nos parece que es un avance, en la evaluación que nosotros hacemos de todos los chicos que están en instituciones, es realmente como estamos a mitad de camino de lo que pretendemos. Nosotros en el último relevamiento que hicimos hace unos días tenemos algo de 1.300 y tantos chicos entre 13 y 18 años. Entre 13 y 16, unos 650 y unos 750 entre 16 y más, digamos, porque también tenemos algunas situaciones con chicos que exceden los 18 años. Ya en la provincia hay muchas instituciones que trabajan también con más edad y en general los 18 años no es el límite porque las mismas instituciones plantean más plazos para poder llegar a tener, digamos, terminalidad educativa. Normalmente se toma como fin de año que terminan las clases o los cursos, como el momento de egreso, y eso hace que los chicos extiendan su permanencia. Pero bueno, esto es un poco el recorrido que hemos hecho en este sentido. Después lo que hemos también hecho es, además de ver esta cuestión del acompañamiento, porque obviamente esto que yo escuchaba de los acompañamientos, hoy lo escuché en una mañana también en la CENAF del resto de la provincia, hoy hay una reunión de todo el país. Nosotros hemos podido generar, a través del programa Autonomía Joven, con compañeros que finalmente este problema de que eran contratados se pudo resolver, hoy son compañeros que son de planta. Esto ayudó mucho también para que se apropien de la iniciativa de llevar el programa adelante. Y hay gente que es muy valiosa. Y bueno, con esto también pudimos generar una cuestión de capacitación permanente para equipos, donde vamos además ayornando de los cambios que va habiendo con CENAF. Es decir, cuando nosotros comenzamos, entonces tomamos, como dije, algunos ejes. Uno era la asignación económica y el acompañamiento como un derecho. El otro eje es intervención del sistema, es decir, que sea una cuestión del sistema, la política de PAE como una herramienta dentro de esa cuestión de restitución de derechos. Garantizar entonces también estar en toda la provincia. Y ese camino que estamos recorriendo fue modificándose a partir de varias presentaciones que fuimos haciendo con la CENAF, digamos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros teníamos la dificultad de que la provincia liquidaba las asignaciones económicas a partir de los 18 años, aún las del PAE. Y bueno, eso se podía resolver fácilmente porque ahí entonces pudimos cambiar inmediatamente que sea con 16 años. También nos dimos una política en el sentido de el proyecto autónomo de cada pibe, el proyecto de cada chico. Es decir, no una cuestión de su ubicación. Digamos, no era el chico en una institución con un proyecto que de pronto lo podía transitoriamente, cuando tenía que dejar la institución, estar en algún lugar determinado, y que ese lugar determinado se considere como cuidados parentales. Porque un chico, en nuestra experiencia, muchos de los chicos que la compañera que habló en principio decía las trayectorias de internaciones que tienen muchos chicos que son de muchos años. Y algunos con estos cambios de instituciones que algunos son, en realidad, si promedian 2, yo creí que promediaba bastante más porque hay casos de chicos que pasan por muchas instituciones y que eso les produce un daño enorme. Pero que además da cuenta de que tantos años fuera de ese ámbito familiar, por más que a la salida de lo institucional haya un recurso para poder estar durante algún tiempo mientras se organizan, no constituye un cuidado parental. Entonces también fuimos avanzando sobre ese tipo de cuestiones. Entonces,
hoy nosotros también tenemos chicos que son PAE, que están viviendo a lo mejor en la casa también de algún referente afectivo, pero muchas veces de algún pariente que ellos tienen durante algún tiempo hasta que puedan llevar su proyecto autónomo adelante. Vemos también, a veces esta cuestión también estamos tratando de revisar con la CENAF, esta cuestión de la medida excepcional, y estamos tratando de revisarla también para nosotros mismos, digamos, porque son situaciones muy parecidas a veces que tienen una derivación distinta. En una situación donde en la consideración de qué aporte a futuro podemos hacerle a ese chico y a esa chica, claramente es un chico que sería un caso para ir por el lado de PAE. Así que también eso estamos viendo. También hemos estado trabajando fuertemente con los temas de salud. Ahí se planteaba, había como alguna dificultad con algunas cuestiones, pero también dificultad para entender la cuestión de qué se considera autonomía. Digamos, porque la autonomía no es una categoría única, sino que la autonomía es una cuestión individual de cada persona. Es como hasta qué punto puede llegar cada uno en cuestiones que mejoren su autovalimiento. Así que bueno, pero nos dimos como una política de trabajo con salud, y entonces comento un caso, porque es de estos días, que estamos trabajando, por ejemplo, con una institución de Varadero, que es APAN, que tiene chicos con problemas de salud mental, muchos de ellos con medidas, y bueno, con un trabajo que hicimos con ellos ya ahora tienen sus propios referentes PAE, articulan con un equipo territorial nuestro, y ya tienen presentada 21 asignación económica que va a salir durante este mes. O sea, eso nos parece como un modelo en una provincia como la de Buenos Aires, que es tan enorme y con tantos actores. Nos parece importante que el PAE no quede como una cuestión de, digamos, como encerrado en una acción, sino que haya un apropiamiento de la herramienta por parte de todos aquellos por parte de los chicos primero, por parte de las personas que trabajan con los chicos. Acá pudimos avanzar bastante en ese sentido y en la discusión, porque en un primer momento había un plan, que era, esto era dirección provincial, y lo llevaba adelante una persona que era Andrea Valleto, y en ese momento hubo un plan, y ese plan después, Andrea Valleto hoy es la persona que está a cargo del organismo, así que pudo haber una continuidad en ese sentido. Se potenció, porque también en un momento como esto PAE por una decisión de CENAF, de que es aplicable en promoción y protección, y que es un tema también que ponemos en discusión con ellos en cuanto a responsabilidad penal juvenil, porque entendemos que también debería ser una cuestión que los chicos puedan acceder. Porque en definitiva, desde nuestro pensamiento, una situación puntual es una situación en el marco de una vida, y una vida como son los chicos que atraviesan situaciones de responsabilidad penal, está claramente con muchos derechos vulnerados y que debería ser tomado con la misma consideración. Pero bueno, como dije antes entonces, en esta actualidad entonces que lo usamos para promoción y protección, también fue muy importante la política de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos, que también se apropió de la cuestión de esta política pública, y que todas las direcciones, las de zonales, que es muy central porque es el territorio para nosotros, la dirección de hogares, que es donde están los chicos, la dirección de programas, que también nos trae como otros aliados, digamos, de personas que ya trabajan con nosotros en algún sentido, donde también estamos llevando esta cuestión de que puedan referenciar chicos en la salida de lo institucional. Así que bueno, este es el plan por el que fuimos avanzando. Como dije antes, nuestro
objetivo más allá de, no es solamente esta cuestión de la consideración de medida excepcional o cuidados parentales, porque no es el límite que nosotros nos ponemos. Nosotros por donde vamos es por el proyecto individual, es decir, lo que cada uno de los chicos y chicas nos plantean. Y bueno, la experiencia, yo ya hace un año y tanto que estoy trabajando en esto, y la verdad es una experiencia muy buena. Yo, obviamente, por haber trabajado tanto con chicos, conozco mucho de lo que les pasa y lo que ellos te dicen que sueñan y quieren y que necesitan, pero realmente celebro esto de PAE porque ha sido una herramienta que nos ha permitido poder llevar a otro nivel esta cuestión de, digamos, poder apoyarlo a los chicos en este camino de dignidad y de futuro, y de acceso al futuro. Así que, bueno, ese es el aporte que les puedo dar. Muchas gracias, Miguel, por tu valiosísimo aporte. Tenemos 3 preguntas en el chat. Silvia Blanco nos pregunta si se pueden incorporar al PAE aquellas personas que forman parte del registro de cuidadores y así poder también ser referentes de ese 38% que se hablaba hoy. Es decir, sabemos que el programa de cuidadores es un programa que comenzó en San Miguel como un proyecto piloto y que después ha tenido el aval de la Corte y hoy por hoy conforma parte del registro que lleva Claudia y del cual tenemos acceso los jueces para peticionar en aquellos casos de adolescentes o de jóvenes que no puedan o no quieran participar, no estén dadas las condiciones para participar de un proceso adoptivo como una alternativa válida para el egreso. No sé de los disertantes quién quiere tomar la palabra para contestarle a Silvia. No sé si ellos tienen alguna. Nosotros lo tomaríamos sin ningún tipo de problema. No sé si ellos tienen en el origen de su programa alguna restricción. No nosotros. Sí, me parece que igual. ¿Se me escucha? Sí, Carlos, se escucha. Perfecto. Primero que quiero decir que el programa de cuidadores familiares es una iniciativa de Pablo Raffo, sí, que está acá, es entre excelente. Nosotros. Sí, así que mandarle un saludo que también es parte de esta jornada. Pero me parece que son 2 cuestiones distintas, digamos. Yo no sé bien a qué apunta la pregunta, en realidad, porque no sé si la pregunta apunta a que si los cuidadores pueden ser referentes, pero son cuestiones distintas, porque el programa de referentes comunitarios apunta a garantizar la externación, a garantizar la desinstitucionalización bajo alguna figura de cuidado que después se verá cuál, pero, digamos, es distinto al PAE, por eso no confundir, son recursos, sí, por lo que yo entiendo, digamos, si alguien quiere corregir, ¿no? Pero entiendo que van por vías distintas. Distinto es si los referentes, referentes del programa, digamos, pueden ser referentes del PAE, en todo caso tendrán que hacer la capacitación de SENAF, inscribirse en la nómina y ser referentes, digamos, ¿sí? Pero me parece que ahí está esa confusión. Y a lo del 38% no sé bien a qué se refiere. Yo no sé si se refiere al 80% del salario mínimo vital inmóvil, del cable. No, por eso nos dice para poder ser referente. El 38%, mil disculpas, es el que hablabas vos, justamente, que había de tu tesis de doctoral, tenías un 38% de chicos que no tenían referentes. Entonces yo decía, bueno, para suplir ese déficit de si estos cuidadores familiares podían llegar a hacer el curso ante el CENAF e integrar la nómina de referentes. Sí, no hay ninguna incompatibilidad, solamente para ser referente lo tenés en el decreto reglamentario, en el 1050 del 2018, que es ser mayor de edad, tener secundario completo, digamos, no hay incompatibilidad si se quisiera solamente hacer el curso en SENAF. Pero digo, son sistemas que apuntan a cuestiones distintas, ¿sí? No es que el referente comunitario va a ser el referente y se lo va a llevar a vivir a la casa, ¿sí? Digo, está bueno esto para no... Yo tenía claro cómo era, sabía los cuidadores familiares cuál es su postura o cuál es su labor,
pero decía si ante esta falta, esta carencia, que quizás no haya muchos referentes, podrían llegar a suplir a esos niños la referencia. Sí, alguna cuestión que pienso en relación a los referentes, que también, como decía, los referentes tienen que ver con las provincias, ¿no? Como decíamos, el recurso del 80% lo paga CENAF Nación y todo lo que es referentes es cada organismo local, ¿no? Y eso también depende de cada jurisdicción, digamos. También la poca cantidad de referentes por provincias es una cuestión que hay que resolver al interior de los organismos locales. Esto que Miguel Ángel contaba, cómo se fue ayornando, ¿no? Todo el sistema de que eran compañeros que por ahí estaban contratados y ahora están en planta, ¿no? Cómo se fue ayornando para justamente entender que también la figura del referente es un trabajador con derechos, digamos, ¿no? No es... Esto también para profesionalizar el cuidado y dejar, digamos, esta idea de la solidaridad y todo el amor que la gente tiene para dar, para entender que es una política pública y que necesitan los pibes trabajadores capacitados, por eso los referentes tienen que hacer este curso, ¿sí? No es que se exige que sean abogados ni que sean especialistas en niñez, pero sí que tengan una mínima capacitación de cómo trabajar, digamos, con los pibes en esa situación particular, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Estás muteada o yo no te escucho, Belén. Gracias. Mariana Fadrique nos pregunta si podemos brindar información de cómo se solicita el ingreso al PAE. Si esto lo solicita el juzgado o se solicita desde el hogar convivencial donde se encuentran los adolescentes. Bueno, nosotros tenemos como todo un circuito que pretendemos se dé. En realidad nosotros tenemos ya el sistema de Reúna, que es el que carga todas las intervenciones de la provincia. En realidad, usuarios Reúna, hay usuarios en hogares, hay usuarios en servicios locales y hay usuarios en los servicios zonales. Nosotros, por una cuestión de articular esta cuestión de una estrategia en el marco de digamos, un programa en el marco de una estrategia de restitución de derechos, como ese dato lo centraliza el zonal, porque si no el resto tenemos como el recorte, lo que pedimos es que los ingresos se hagan a través del zonal, es decir, un informe del hogar, un informe del local, una comunicación, y el zonal entonces los carga en el Reúna. Perdóname, Miguel, discúlpame, nos están diciendo los chicos en el chat que se te escucha muy bajito. ¿Podrás, no sé si... Ay, dale, por favor, gracias, pues es tan interesante lo que nos estás contando que es importante que todos lo podamos. Gracias, Miguel. Bien, vuelvo por esto entonces. Entonces, el circuito es que tanto el hogar como el local le hagan el pedido al zonal de que lo cargue en el Reúna. En el Reúna existe un lugar que es Autonomía Joven, que es el programa que los toma en principio. Una vez que lo toma el programa de Autonomía Joven, hace la distribución, digamos, territorial. Entonces, ya sea por los equipos, por la cantidad de referentes, que pueden ser equipos entonces propios de Autonomía Joven, o puede ser servicios locales, o pueden ser hogares donde tengamos referentes, se va haciendo entonces la distribución para que tengan la primera entrevista para explicarle a cada uno de esos chicos y que nos remitan la aceptación de participar en el programa. Es decir, el requisito es que ellos, después de saber bien de qué se trata, tengan una entrevista con una persona que les diga cómo es esta cuestión de tener un referente, en qué va a colaborar. Digamos que no es una cuestión distinta a la institución, que el referente va a trabajar con la institución, de que, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con este trabajo, y a partir de ahí entonces se genera el ingreso a PAE. Cuando está la aceptación, es girada nuevamente el programa y ahí ingresa en PAE. Entonces nosotros lo cargamos, tenemos toda un área que es la que se encarga de la carga y de todo lo contable y administrativo, y ellos lo cargan entonces para remitirlo a la CENAF por la vía del trámite a distancia, y entonces son incorporados en la etapa que corresponda de acuerdo al proyecto. Es decir, normalmente es en etapa 1 y después se los pasa de etapa 2
en un momento, pero también como acá veníamos con un retraso de intervenciones, nosotros tuvimos que ir por muchos chicos que estaban egresados, que les hubiera correspondido PAE y que no habían accedido. Entonces también fuimos por la recuperación de eso, entonces también en un momento también pusimos varias etapas 2. La idea nuestra, por ejemplo, y las que estamos trabajando en este momento, es que en la reglamentación próxima se cambien algunas cuestiones que en la práctica ya estamos cambiadas, ya hemos cambiado. Por ejemplo, hoy un chico que está en una institución, nosotros el trabajo que hacemos es para que el chico cobre la beca antes de irse del hogar. Porque esta cuestión, me voy del hogar y cobro, había un bache ahí que no le permitía realmente la organización en ese momento. O alguien tenía que disponer de otro recurso. Entonces, hoy estamos resolviendo con chicos que están cobrando la beca como para generar un ahorro algunos meses antes, y en el momento del egreso, entonces, ya tienen otra disponibilidad. Muchas gracias, Miguel. María Alegre, Mariana también nos pregunta si el sistema, es decir, el programa del PAE es compatible con el sistema SOSTEN. Precisamente la resolución 153 del año 18, que yo hacía referencia, que había cambiado la edad de permanencia en el sistema de sostén, también hace referencia a un convenio que se firmó entre el Ministerio de Desarrollo Social para que los jóvenes que egresan del sistema de sostén por cumplir 18 años pasen a percibir el PAE o PAG o cualquier otro programa que la provincia implemente. O sea que cuando cumplen 18 años pasan a cobrar otro programa del Estado. Sí, trabajamos con jóvenes que están en el PAG, pero que no cobran todavía, estando institucionalizados. Perfecto, muchísimas gracias. Belén, sí, por favor, si Miguel, Belén, sí. Yo creo que antes lo dijo Carolina, pero sí. Reafirmo, para el PAE no es incompatible con ninguna otra beca. Es decir, no es incompatible con un trabajo en blanco, no es incompatible con una pensión. Es decir, esto está bueno que se difunda, porque muchas veces aparecen este tipo de preguntas. Sí puede pasar que con un programa, al revés, sea que no pueda estar en un programa, pero no es que el PAE lo impida, digamos. El PAE es compatible con cualquier otra, con cualquier otro beneficio. Mil gracias, perfecto. Belén, ¿y me dejas meter un comentario cortito, pero aprovechando que estamos en el marco del Poder Judicial, me parece como interesante poder decir algo en relación a, vemos cómo es un derecho que los pibes no conocen del todo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno empezar a hacer en los controles de legalidad cuando, sobre todo, son adolescentes, entonces, digamos, pueden ser parte, ¿no?, de ese expediente en cuanto tenga que ver con la restitución del derecho, que se pueda garantizar y dejar asentado en el expediente como una especie de consentimiento informado, de que se le brindó la información sobre la existencia del PAE, que eso es un derecho, no es una obligación, es decir, los pibes que lo conozcan. Después, si eligen formar parte o no, será una decisión, que también es muy importante ver cómo trabajamos la información, o sea, qué información damos, ¿no? Y cómo claro, lo transmitimos. Esto que vos decías me parece que es la transición que nosotros debemos hacer, que lo hablamos mucho con Claudia, que nosotros ponemos mucho ímpetu en el tema de la participación, de la escucha, y hoy tenemos que hablar de escucha y participación. Es decir, esto que dijiste muy bien vos, hoy no es solo la escucha de los chicos, sino que tenemos el deber de hacerlos participar a través de la información y después brindar una respuesta adecuada y en los términos que ellos lo puedan comprender, ¿no? Como que creo que todos nosotros debemos estar trabajando hoy este camino, el de la escucha, la participación y de las resoluciones judiciales accesibles y en un idioma, en una palabra que pueda ser entendible para ellos y en una respuesta hacia las inquietudes que ellos plantean, ¿no? De esta manera vamos a lograr confirmar la participación como un elemento muy importante para realmente que los chicos sean
parte en este proceso y sujetos efectivamente del proceso. No sé si alguna de las personas que están aquí hoy participando quieren hacer alguna otra pregunta. Está Claudia también acá Portillo, si querés, Claudia, hacer un cierre de esto que hemos estado hablando. Había algunas preguntas más en el chat, yo si quieren las leo. Yo las fui leyendo, fueron todas muchas de saludos y agradecimientos. Creo que se sumó acá a Inés, por lo menos de lo que yo veo, a Inés Marenzi, que nos pregunta los requisitos o condiciones para que los chicos se sumen al programa Sostén. A mí estaba con un delay y no me había llegado, perdón. Nosotros recibimos el pedido por parte de los asesores de incapaces con una autorización del juez que interviene en la causa, autorizando a que forme parte del sistema de sostén. Una vez que ingresa el pedido, el joven tiene una entrevista con el equipo técnico del sistema de sostén, con el psicólogo y el trabajador social, en estos momentos virtuales, obviamente, pero si no, se accede al hogar y de acuerdo a lo que el joven manifiesta querer y sus capacidades, nosotros se le gestiona la beca 11.000 por el subsidio de la ley 11.852 y se le designa un acompañante. Después ya es tarea del acompañante toda esta relación posterior para ver qué es lo que quiere. Pero vuelvo a repetir, nosotros cesamos nuestra intervención a los 18 años. Bien, perfecto. Acá Inés Marenzi nos pregunta si el organismo de niñez trabaja y o articula con las ONG para el tema del acceso al PAE. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo, es difícil contarlo así porque en el día a día se fue viendo las falencias que teníamos. La provincia de Buenos Aires es muy grande y como dije antes, no teníamos como una difusión, como que podamos garantizar que cada chico y cada chica tengan una elección, porque no teníamos ni siquiera resuelto el tema de que tuvieran el conocimiento de la existencia. Entonces, no solamente que lo difundimos con todos los que se acercaron a nosotros, ONG incluidas, organizaciones sociales, sistema, bueno, los compañeros de Envión, digamos, como todo lo que veíamos que podía estar en territorio favoreciendo esta cuestión, municipios, Secretaría de Niñez, tenemos muchos referentes que son de Secretaría de Niñez del municipio. Es decir, fuimos por todos los actores que puedan ir como llevando esta difusión, porque para que sea un derecho, primero un chico tiene que saber que existe y después tiene que tener la decisión de aceptarlo o no, o de tomar una decisión. Entonces, esto era un déficit, aún hoy no podemos garantizar que... Es decir, hemos tenido varios cambios, por ejemplo, uno de los cambios que hemos tenido es que muchos de los chicos que estuvieron en una situación compleja, por ejemplo, recuerdo varios casos de chicos con fallecimiento de familiares, de padre, madre, y en realidad nunca ingresaron al sistema, porque lo pudimos, hubo una medida, pero hubo algún referente barrial, afectivo, vecino, alguien que lo pudo contener y fue considerado como PAE, digamos, y no tuvimos un inconveniente con eso. Así que nosotros fuimos avanzando en muchos sentidos y como también van cambiando, porque nosotros estamos planteando un cambio de reglamentación para seguir avanzando, es como muy necesario poder estar permanentemente difundiendo. Como decía antes, esto ya había un plan, pero hay un compañero que se hizo cargo de la subsecretaría, que es Diego Ginestra, y a partir de esta concepción de la difusión que necesitábamos en promoción y protección de derechos, hemos podido hacer avances muy grandes, digamos. Y también nos estamos ayornando, tenemos una chica que trabaja con nosotros en publicidad, así que lo último que hicimos fue chicos que están en PAE, que aceptaron participar de alguna filmación, como para difundir entre sus compañeros
lo importante y lo que lograron ellos estando en PAE. Entonces estamos buscando todas las cuestiones de ese tipo y bueno, nosotros, cualquier persona que quiera tener alguna información, cualquier persona que quiera tener algún acercamiento o preguntar o algo, está disponible. Nosotros tenemos, bueno, voy a pasar uno de los mails que tenemos nosotros, que es, lo paso para que lo publiquen ahí, es direcciondegresos.omnia@gmail.com. Y en ese, cualquiera se puede comunicar por ahí, también hay otros, pero les doy en principio. Y se pueden comunicar ahí, nosotros vamos a estar, digamos, contestando cualquier inquietud que cualquier persona tenga al respecto. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Perdóname, ¿lo podrías repetir y así yo ya lo anoto y ya le damos la palabra a Claudia? Perdóname, dirección de egresos, todo junto. Dirección de egresos, todo junto, punto, omnia de organismo, omnia, @gmail.com. Perfecto. Ahí después nosotros, cualquier duda, nosotros lo podemos, después hay mucha, ya como les dije, el PAE no es que está anclado en solo un lugar, sino que es un objetivo del organismo, llevarlo adelante. Así que hay otros actores que cualquier cosa que surja, alguna cuestión y es de un hogar o es de un zonal, hay otros compañeros que van a estar respondiendo, pero nosotros lo derivamos. Muy bien, muchísimas gracias. Claudia. Bueno, le voy a pasar rápidamente la palabra a Ana María Chechile para cerrar la actividad, pero quiero agradecerles a todas, a todos los que estuvieron presentes. Vuelvo sobre todo a Carolina, a María, a Miguel Ángel y a Belén Lobercio. Creo que la composición del panel da una clara muestra de que este es un trabajo que se hace en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que el bienestar, la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes depende de ese trabajo conjunto articulado y, como decía Miguel Ángel, de poder articular estos espacios para tener información y para saber que estos recursos existen y cómo implementarlos rápidamente para que lleguen en tiempo oportuno a los adolescentes que están esperando por estos recursos para ver restituidos sus derechos. Así que, bueno, le paso la palabra a Ana María y desde ya muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, a mí no me queda decir mucho más que gracias. La verdad que excelentes las disertaciones sobre un tema que nos preocupa a todas y a todos. Así que, bueno, ya se los ha dicho Claudia, pero nuevamente muchísimas gracias a todas y todos los expositores y también a los asistentes. Y bueno, nos veremos en la próxima actividad. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Adiós. Buenas tardes.